Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordando que estamos en el libro del Apocalipsis y estamos hablando acerca de las cartas que el apóstol Juan, ¿verdad? Estando desterrado en la isla de Patmos, escribió para las 7 iglesias. Hoy concluimos con la séptima y última iglesia, la carta a la iglesia de la Odisea, que es la que corresponde de acuerdo al periodo de tiempo que hemos llevado desde que las empezamos a hablar de ellas con respecto a Éfeso hasta estos tiempos. Es la última. La iglesia de la Odisea es la de nuestros tiempos, dice, y tristemente en la iglesia actual hay más algarabía que adoración, y no notamos que al calor de la algarabía se cubre la frialdad de la verdadera adoración. Por tal motivo, la iglesia actual está tibia y tristemente ella no lo quiere reconocer. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis 3, 15 y 16, ¿verdad? Las sectas religiosas paganas están más enfocadas a la prosperidad que al culto verdadero, pues ellos solo miran por sus intereses personales. Lo mismo pasa con muchos pastores cristianos que han preferido ser pastores asalariados que ministros por la fe en su Dios. Y Ageo 1, 4 al 11 nos dice: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, o sea, mansiones de lujo, y esta casa, mi templo, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad pues sobre vuestros caminos. Sembráis, o sea, trabajas mucho y recogéis poco, no te alcanza. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Subid al monte y traed madera y reedificad mi casa. Reconstruir tu vida en Cristo, o con Cristo, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa, más bien tu corazón, está desierta, y cada uno de vosotros, principalmente los que ministran su palabra, o los sacerdotes, los pastores, los ministros, corren a su propia casa a velar por sus propios intereses. Esto nos lo dice el libro de Ageo en su capítulo 1, versículos 4 al 11. Y Apocalipsis 3, 17 y 18 nos remata diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, porque dices que mi Padre Celestial es rico, ¿sí? Y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un cuitado, desventurado, o sea, desvergonzado, miserable, ladrón, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro fino en fuego, o sea, mi verdadera palabra, no adulterada, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, mi verdadera alabanza, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, o sea, dice Dios, para que me veas. Pon colirio en tus ojos para que me veas, ¿sí? Amados hermanos, todo aquel que sirve a Dios por un pago, esto va para todos en general, es un falso predicador, un falso evangelista, un falso cantante, un falso pastor, un falso ministro, un falso siervo, porque la palabra de Dios manifestada en cualquier forma, ojo, mucha atención a esto, no debe ser vendida, pues Dios es el sostén de sus siervos, ¿sí? Dios es el sostén de sus siervos, es por fe. ¿O acaso no sirves a un Dios Jireh, que tú dices que es un Dios proveedor? Entonces, ¿por qué pedir un pago pactado o negociado, o peor aún, cantidades estratosféricas por anticipado, para solo así poder llevar, predicar o cantar
la palabra de Dios. Miren lo que dice Miqueas 3:11 para esas personas que llevan a cabo esta actividad. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová. O sea, en solo algunos versículos de la Biblia para su beneficio personal, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Miqueas capítulo 3, versículo 11. También lo podemos ver en Zacarías capítulo 11, versículos 4, 5 y 15 al 17. Y también en Miqueas. Entonces, eso es lo que dice el Señor para estas personas, sobre todo aquellos de la prosperidad, pero tampoco deja fuera a los pastores y sacerdotes de los templos. El mundo está al borde del colapso. La ciencia, coludida con los gobiernos, avanzan aceleradamente con rumbo fijo y bien definido hacia su sorpresa mayor, que es la destrucción de la tierra. Ellos lo saben perfectamente, pues las señales que ellos mismos han visto en la tierra, en el mar, en la atmósfera y en los cielos, se lo han manifestado abiertamente, pero ellos lo callan, porque al representante del cuarto gobierno mundial así le conviene ocultarle a la gente la verdad y llevarlos a la ruina total, comprando para su jefe, el anticristo, todos los países de la tierra, y este representante terrenal se llama el papado. Veamos la definición de sus funciones de acuerdo a la Biblia antes de que se presente su jefe, el anticristo. Daniel 11:20 nos dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar, o sea, se hará pasar como un cobrador de tributos por la gloria del reino. Comprará a todas las naciones para su jefe, el anticristo, pero en pocos días será quebrantado, o sea, destruido, aunque no en ira ni en batalla. Y eso es lo que hace el anticristo. Pasa su charola a todas las naciones, y todos los presidentes de las repúblicas le dan su tajada, ¿sí? Este personaje sin duda es el papado. Él es quien ha creado a través de los años, ya lo hemos visto, ¿verdad?, a través de las anteriores cartas a las iglesias, la terrible crisis política, social, religiosa y económica en todos los países del mundo, y por ello las guerras, las benéficas guerras para ellos. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Daniel 7:23. Debido a que se arropa en Cristo, la gente de todas las naciones lo hacen el intercesor, o sea, un vicario de Cristo en el mundo, aunque su verdadera doctrina es que todo el mundo adore a María, pues detrás de María esconde la verdadera deidad de una pagana de Isis, la diosa egipcia. Ya vimos esos temas, lo pueden corroborar temas anteriores. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, o sea, todo el ejército terrenal, con el continuo sacrificio, o sea, la falsa religión eclesiástica, ecuménica, universal, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. De allí, amados hermanos, es las falsas doctrinas de la prosperidad. Daniel 8:12 es lo que nos lo dice. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Ojo, solo rumores, no es una guerra universal, son rumores, es una nación contra otra que están inconformes por algo, listo. Principalmente el petróleo, ¿verdad? Y el gas natural, pero eso nada más es una contra otra, aunque involucran a todas las naciones, porque el petróleo pues es parte fundamental en la vida del ser humano. Pero bueno, ojo, solo rumores de guerra, pues el rol del papado, por su falsa vestidura eclesiástica, no está diseñada para afrontarlas, o sea, no afrontar las guerras, pues ese rol de enfrentar las guerras le correspondió a la pasada era de los césares imperialistas romanos, no a él, pero sí está diseñado para crearlas, basado en su falsa religiosidad apóstata, y sobre todo de una manera muy estratégica, controlarlas desde el máximo centro de operaciones mundial, que es el Vaticano, la Babilonia moderna, la gran ramera. Veamos qué dice aquí, Mateo 24:6,
Marcos 13:7 y Lucas 21:9 nos dice: mirad que no os turbéis, o sea, no te espantes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, las guerras, amados hermanos, tienen que ser sí o sí. Y no te pongas a estar orando y llorando a Dios pidiéndole que las quite, porque aquí nos está diciendo que va a ser el pan de cada día, el pan nuestro de cada día en esta época, las guerras. ¿Y qué pasará cuando el papado sea depuesto? Cuando el papado sea depuesto o quitado, será porque el Vaticano, como la primera bestia del Apocalipsis, ha perdido su poder que el mismo Satanás le había dado. Veamos qué dice Apocalipsis 13, 1 al 10. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, Satanás, le dio poder y su trono y grande autoridad. Y adoraron al dragón, Satanás, por medio del papado, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, o sea, al papado, diciendo: ¿quién como la bestia? O sea, ¿quién como el papa? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, 1 al 10. Pero al término de su época, Satanás le quitará el poder que le dio. Dice Apocalipsis 13, 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este personaje es el hombre inicuo o de pecado, comúnmente llamado el anticristo, que aparecerá entre las gentes. No nos confundamos. Y ejerce, ojo, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, el papado el anticristo va a tomar toda la autoridad que el papado tenía, porque se lo había dado Satanás. Y Satanás ahora se lo da al anticristo. Apocalipsis 13, 11 al 18. ¿Sí? Cuando el Vaticano haya perdido todo su poder, la Biblia dice: cayó Babilonia, la ramera que fornicaba con los reyes, o sea, con los presidentes, con los gobernantes, de la tierra. Apocalipsis capítulo 18. Entonces entrará en escena mundial el hombre inicuo y de pecado, el comúnmente llamado el anticristo. Daniel 11:21 nos dice: y le sucederá al papado en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino sin halagos. Y Daniel 11:36 nos dice: y el rey hará su voluntad, o sea, el anticristo, y se ensoberbecerá y se engrandecerá hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, todo lo que Dios nos ha prometido de la destrucción de la tierra y cómo se va a llevar a cabo paso a paso, desde que comenzamos a ver las cartas a las iglesias de la humanidad por el paso del tiempo, ¿verdad? Hasta este tiempo se tiene que llevar a cabo. No caerá una coma, un punto, una diéresis, si no se cumple antes todo lo que Dios nos ha prometido. Del Dios de sus padres, de este hombre hablando del anticristo, del Dios de sus padres, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, no hará caso, ojo, ni del amor de las mujeres. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que será un hombre homosexual. Por eso es que ahorita en la actualidad los homosexualismo y el lesbianismo pulula por todas partes, ¿sí? Ya estamos saturados de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo ese séquito es el que va a recibir a su señor, amo, el anticristo. Lo dice Daniel capítulo 11, versículo 36, para que no lo pierdan de vista y lo busquen y lo corroboren también. Esta última carta comenzó en el año de 1961, faltando solo por transcurrir 39 años para culminar los 2000 años proféticos de acuerdo al calendario hebreo que Dios le dio a Moisés desde que salieron de la tierra de Egipto. Desde allí comenzó la era del calendario hebreo, que consta de 12 meses de 30 días cada uno específico, ¿sí? Que serían 360 días. Fíjense nada más qué maravilloso esto, ¿eh? El sol, ¿sí? Es redondo, ¿sí? Y si tú y los días son 1 grado cada día, un grado, hasta cumplir
24 grados. 24 grados. ¿Sí? Pero es un día por año. También un día por año. Entonces la circunferencia de un círculo son de 360 grados. El Sol tiene de circunferencia 360 grados. O sea, 1 grado por día. Por eso la Tierra da el Sol gira sobre la Tierra es la que gira sobre el Sol 1 grado por día hasta cumplir los 360 grados, o sea, los 360 días. La Tierra gira alrededor del Sol 1 grado por día. Si ustedes hacen las cuentas en base a los días, al calendario hebreo, no van a tener equivocaciones. Pero si lo hacen en base al calendario gregoriano, que hubo un loquito que 500 años después de Cristo hizo el calendario gregoriano, o el almanaque actual, con 500 años de atrás, ¿sí? ¿Sí? Porque lo hace en el año 500 y empieza a llevar la contabilidad desde el año 000 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para acá. Entonces, pues, llegó un momento en que no le cuadraron las cuentas, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Más fácil, meses de 31 días, meses de 30 días, meses de 29 días, meses de 28 días. Y a final de cuentas, hoy, miren cómo estamos, llueve en el otoño, ¿sí? Hace frío en la primavera, hace fresco en el verano, ¿sí? Y a veces en el invierno hace calor. Entonces está distorsionado este mundo, pero Dios ya nos los había anticipado en su bendita palabra, ¿sí? Y para este último tiempo, periodo de la iglesia de la Odisea, o sea, la iglesia actual, tenemos una cita bíblica muy importante que debemos de analizar muy detalladamente. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Acuérdense que una generación consta de 40 años. Si es del 61 al 2000, son 39 años, falta un año. Pero ese año es el misterio de Dios, ¿sí? Por eso nuestros cómputos no concuerdan, porque ese año es del misterio de Dios. Pero ese año, amados hermanos, también hay algo aún más maravilloso en beneficio de nosotros, porque ese año corresponde a un tiempo de gracia que Dios nos dio. ¿Cuándo va a terminar ese tiempo de gracia? Eso sí, Él lo tiene en su poder. Jesucristo nos los había dicho, ¿verdad? Y no es que Jesucristo no supiera, porque Él lo sabe perfectamente. Solamente que dice, ese dato solamente le concierne a mi Padre, no a mí. Entonces, ni los ángeles del cielo, a los ángeles menos, ¿sí? Entonces, ese dato de cuándo el Padre Celestial quiera que se termine todo esto, está en su sola potestad, ¿sí? Recordemos que las generaciones constan de 40 años y la cita bíblica dice, esta generación no pasará. Entonces esta época será de 39 años, más ese año que falta es el tiempo de gracia que Dios nos va a dar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Veamos la diferencia de los años entre el calendario hebreo y el calendario gregoriano y recordemos la profecía de Jeremías 33, 19, 20. Es lo que les decía, el calendario hebreo contra el gregoriano, la discrepancia que hay en meses, años, meses, días, algunos de 31, 30, 29, 28. ¿Qué nos ha dicho la Biblia al respecto? Dice en Jeremías capítulo 33, versículos 19 y 20. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ojo, así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, ¿sí? Si lo pudieras invalidar, termina diciendo, yo mismo destruiré Israel. Si tú como hombre puedes destruir esto, yo destruyo, puedes descubrir esto, lo puedes hacer adecuadamente, yo destruyo a Israel. Y es por eso que el hombre se ha asusado a querer destruir este mundo.
esta tierra, quiere analizar todo. Por eso dice Daniel, la ciencia avanzará. Pero, ¿qué nos dice el Señor? El oro refinado en fuego, compra de mí, dice. Nos aconseja que Dios ama a su pueblo y lo ama a él en lo más íntimo de su corazón. Pero Satanás, el gran adversario, trata de arruinarlo. No obstante, será nuevamente derrotado si aceptamos el consejo del testigo fiel y verdadero que dice: yo te amonesto que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas hecho rico en fe. Nos aconseja que hagamos tesoros en el cielo para que realmente seamos ricos. Nos aconseja que seamos ricos en buenas obras y en dádivas. Si con valor y paciencia hacemos frente a las pruebas y tentaciones cada día, se nos promete que saldremos como oro refinado en fuego. Las vestiduras, dice el testigo fiel y verdadero, dice nuevamente: yo te amonezco que compres de mí vestiduras blancas para que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. Esta vestidura, amados hermanos, es el manto de justicia, no de nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia, sino la justicia de Cristo. Y con respecto al colirio, dice también el testigo fiel: yo te amonesto que unjas tus ojos con colirio para que veas. Jesús llamó ciego a los fariseos porque creían ser más justos que los demás. Les aconsejó que sacasen la viga de sus ojos antes de querer quitar la paja del ojo ajeno, porque si queremos ser mejores que otros y si los criticamos, podemos estar seguros de tener una viga en nuestros ojos que nos impide ver nuestra verdadera realidad. El apóstol Pedro dice que si nos hace falta la paciencia, el amor fraternal y la caridad, realmente es porque estamos ciegos, teniendo los ojos cerrados. No olvidemos, amados hermanos, que el Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para dar vista a los ciegos. Y es el Espíritu Santo el colirio con el cual Él ungirá nuestros ojos y nos ayudará a vernos tal y como Dios nos ve. Una reprensión que refleja amor. Apocalipsis 3, 19, 20 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús nos reprende y castiga porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Y por eso dice: sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? La promesa del vencedor, Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aunque hayamos cometido errores, aunque hayamos fallado, podemos ser vencedores. Desde que Jesús fundó su iglesia, Satanás, como hemos visto en todas las épocas, ha hecho todo lo posible por desanimarla, derrotarla y destruir a sus miembros. Pero en todas las épocas, amados hermanos, la iglesia verdadera ha sido vencedora, ha sido victoriosa, y para ella son todas las promesas manifestadas a través de este maravilloso libro llamado Biblia, que no es otra cosa más que la palabra viva de Dios hablada al hombre. Amados hermanos, con esto terminamos las cartas, ¿verdad? De Juan a las iglesias. Mañana continuaremos con otro nuevo tema que dice la oposición de Satanás mediante la iglesia apóstata. Pero eso comenzaremos a partir de mañana. Por hoy es todo. Soy Juan Carlos Muñoz. Estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube. Para que se adhieran a nuestro canal, búsquenme con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez. Que Dios los bendiga. Que pasen un feliz día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy es domingo de resurrección. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.